Bienvenidos a Cine Experiencias, donde el cine no se ve, se vive. Yo soy Marty, y hoy viajamos al pasado para recordar las películas que se estrenaron en 1998. ¿Te acuerdas qué película se estrenó cuando tú naciste? Acompáñanos a descubrirlo. En 1998, Michael Bay llevó a la pantalla una de las historias más explosivas y emotivas del cine de desastres, Armageddon. Con una combinación de acción trepidante, drama humano y una banda sonora inolvidable, esta película se convirtió en un emblema del cine de finales de los 90, donde el espectáculo visual iba de la mano con el sacrificio heroico. Protagonizada por Bruce Willis, Ben Affleck con apenas 26 años, Liv Tyler y un reparto lleno de rostros memorables, Armageddon nos plantea una premisa tan simple como aterradora. Un gigantesco asteroide se dirige a la Tierra, y el impacto significaría el fin de toda la vida en el planeta. La única esperanza recae en un grupo poco convencional, un equipo de perforadores de petróleo, que deben ser entrenados como astronautas para aterrizar sobre el asteroide, perforarlo y colocar una bomba nuclear en su núcleo. Harry Stampe, interpretado por Bruce Willis, es el mejor en su oficio, rudo, testarudo y absolutamente comprometido con su gente. Cuando la NASA le propone la misión, acepta bajo una sola condición, que su equipo lo acompañe. Lo que sigue es una carrera contra el tiempo, con entrenamientos frenéticos, tensiones personales y la certeza de que no todos volverán. En medio de las explosiones, los efectos especiales y el caos espacial, Armageddon nos habla también de amor, de familia y del precio del heroísmo. La relación entre Harry y su hija Grace, interpretada por Liv Tyler, da al filme una dimensión profundamente emocional, especialmente cuando ella se ve obligada a despedirse de su padre y de su enamorado Ben Affleck, como el joven AJ, en uno de los momentos más conmovedores del filme. Mientras que la diversidad del equipo, hombres comunes convertidos en héroes, nos recuerda que a veces la humanidad se salva no gracias a los más preparados, sino a los que tienen más corazón. Armageddon fue un fenómeno de taquilla, se convirtió en tema de conversación en todo el mundo y dejó una huella imborrable en la cultura popular. Su canción principal, I Don't Want to Miss a Thing de Aerosmith, no solo lideró las listas musicales, sino que se volvió inseparable de la intensidad emocional de la película. Una curiosidad es que Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, es el padre de Liv Tyler, la protagonista de esta cinta. Más allá de las explosiones y la adrenalina, Armageddon es una carta de amor al espíritu de sacrificio, a la valentía de los que se enfrentan al fin del mundo con las manos sucias y el corazón limpio. Es una historia sobre decir adiós, sobre salvar lo que se ama, y sobre mirar al cielo con miedo, pero también con esperanza. Porque a veces, el fin del mundo no es solo el cierre de una historia, sino el comienzo de una leyenda. En 1998, Steven Spielberg nos entregó una de las representaciones más crudas, humanas y conmovedoras de la guerra jamás vistas en el cine, Salvando al Soldado Ryan. Con una dirección magistral y una intensidad que sacude desde los primeros minutos, esta película no solo redefinió el género bélico, sino que dejó una huella profunda en la memoria colectiva. Protagonizada por Tom Hanks, Matt Damon y un elenco comprometido hasta la médula, Salvando al Soldado Ryan nos transporta al brutal desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Desde la primera escena, Spielberg nos sumerge en el horror del combate, en medio del caos, el miedo y la sangre que marcaron el día D. Pero esta no es solo una película de guerra. Es una historia sobre el deber, la humanidad y el valor de una sola vida. Tras el desembarco, el capitán John Miller, interpretado por Hanks, recibe una misión tan extraña como desesperada, encontrar y traer de vuelta con vida al soldado James Francis Ryan, el último de 4 hermanos, después de que los otros 3 murieran en combate. El objetivo es darle a su madre, devastada por la pérdida, la posibilidad de no perder a su hijo menor. Así comienza una odisea a través del frente europeo, donde Miller y su escuadra avanzan entre la muerte y la incertidumbre, enfrentando sus propios miedos y cuestionando el sentido de su misión. ¿Vale la vida de un solo hombre el sacrificio de tantos? ¿Qué se gana y qué se pierde realmente en una guerra? En ese camino, la película nos muestra no solo la violencia y el heroísmo, sino también la vulnerabilidad de los soldados, hombres comunes atrapados en una situación extraordinaria, obligados a actuar como héroes cuando todo lo que desean es volver a casa. Salvando al Soldado Ryan fue aclamada por su realismo, su emotividad y su enfoque profundamente humano. Ganó 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Director para Spielberg, y marcó un antes y un después en el cine bélico por su autenticidad técnica y su carga emocional.
Pero más allá de los premios, lo que hace inolvidable esta película es su reflexión sobre el sacrificio, el honor y el legado. Nos obliga a preguntarnos qué haríamos nosotros en su lugar. Y cuando el personaje de Ryan, ya anciano, se arrodilla ante la tumba de su capitán y pregunta si ha vivido una vida digna del sacrificio que hicieron por él, entendemos que Salvando al Soldado Ryan no solo trata de guerra, sino de memoria, de deuda, de gratitud. Una obra monumental que no glorifica la guerra, sino que honra a quienes la vivieron con humanidad y coraje. En 1998, los hermanos Farrelly presentaron una de las comedias románticas más irreverentes, originales y exitosas del cine moderno, Loco por Mary. Con una mezcla explosiva de humor absurdo, ternura inesperada y situaciones inolvidables, esta película no solo hizo reír al mundo entero, sino que también marcó un antes y un después en las comedias de los 90. Protagonizada por Ben Stiller y Cameron Díaz, Loco por Mary nos cuenta la historia de Ted, un tipo común y algo torpe que, años después de un desastroso intento de ir al baile con la chica de sus sueños, sigue pensando en ella, Mary, la joven perfecta que parecía demasiado buena para ser real. Años después, obsesionado con reencontrarla, Ted contrata a un detective privado para averiguar qué fue de su antigua enamorada. Pero lo que empieza como una búsqueda romántica se convierte en una competencia disparatada entre varios hombres, incluyendo al propio detective, que también terminan locos por Mary. La película avanza entre enredos, mentiras y momentos tan incómodos como cómicos, como aquella ya legendaria escena del gel en el cabello, que se volvió parte del imaginario popular. Pero más allá del humor provocador y las situaciones exageradas, Loco por Mary es también una historia sobre el amor genuino y las conexiones verdaderas en medio del caos. Cameron Díaz brilla como Mary, encantadora, auténtica, divertida y perfectamente imperfecta. Su personaje rompió con el estereotipo de la mujer inaccesible, dándole alma y profundidad a lo que podría haber sido solo una figura decorativa en cualquier otra comedia. La película fue un fenómeno mundial. Recaudó más de $300 millones, convirtió a sus protagonistas en íconos y consolidó el estilo atrevido de los Farrelly, que desafiaron los límites del humor sin perder el corazón de la historia. Loco por Mary sigue siendo una de esas comedias que resisten el paso del tiempo. Porque en medio de las risas escandalosas y las escenas imposibles, hay una verdad sencilla y poderosa: todos, en algún momento, hemos estado locos por alguien. En 1998, Pixar volvió a sorprender al mundo con una historia original, divertida y profundamente humana, protagonizada por insectos. Bichos, una aventura en miniatura no solo fue su segunda película animada tras Toy Story, sino una obra que demostró que hasta los personajes más pequeños pueden dejar una huella gigante. Dirigida por John Lasseter y Andrew Stanton, Bichos nos transporta al diminuto universo de una colonia de hormigas trabajadoras que cada año son obligadas a recolectar comida para entregársela a los saltamontes liderados por el temible Happer. Es un sistema de abuso y miedo, donde el más débil solo obedece, hasta que una sola hormiga se atreve a desafiar las reglas. Esa hormiga se llama Flick, un inventor torpe, soñador y valiente, que cree que hay una forma mejor de vivir. Después de arruinar la cosecha anual, Flick parte en busca de insectos guerreros que puedan ayudar a liberar a su colonia. Lo que encuentra, sin saberlo, es un grupo de insectos de circo tan torpes y desadaptados como él. Y, sin embargo, juntos emprenderán una misión que cambiará sus vidas para siempre. Lo que parecía una simple historia infantil se convierte en una poderosa metáfora sobre el valor, la unidad y la lucha contra la opresión. Porque cuando los más pequeños se unen, ningún opresor es lo suficientemente grande. Bichos destacó por su impresionante animación, revolucionaria para la época, su humor accesible y su mensaje universal. Fue un éxito de taquilla y crítica, consolidando a Pixar como una fuerza imparable en la industria del cine. Pero más allá del entretenimiento, Bichos nos deja una lección duradera, que el coraje no se mide por el tamaño, sino por la voluntad de actuar. Que incluso los marginados pueden ser héroes, y que toda revolución empieza cuando alguien, como Flick, decide que ya basta. Una joya animada que sigue inspirando a nuevas generaciones, y recordándonos que los más pequeños también pueden cambiar el mundo. En 1998, el cine nos regaló una de las historias de amor más ingeniosas, elegantes y apasionadas del séptimo arte, Shakespeare enamorado. Una película que mezcla la historia con la ficción, el arte con la emoción, y que nos muestra al legendario dramaturgo como nunca antes lo habíamos imaginado, enamorado y vulnerable. Dirigida por John Madden y protagonizada por Joseph Fiennes y Gwyneth Paltrow, Shakespeare enamorado nos transporta a la Inglaterra isabelina del siglo XVI, en plena efervescencia del teatro.
William Shakespeare es un joven escritor con talento, pero sin inspiración. Atrapado entre deudas, presiones y bloqueos creativos, lucha por terminar una nueva obra que ha titulado Romeo y Ethel, la hija del pirata. Todo cambia cuando conoce a Viola de Lesseps, una joven noble que sueña con actuar en el escenario, en una época donde a las mujeres no se les permitía hacerlo. Viola, disfrazada de hombre, logra audicionar y obtiene el papel principal en la obra de Shakespeare. Y así, lo imposible ocurre, entre los versos y los ensayos, nace un amor prohibido, apasionado y trágico. A medida que su romance florece en secreto, Shakespeare encuentra en Viola la musa que le da vida a su obra. Lo que comenzó como una comedia sin rumbo se transforma en la legendaria Romeo y Julieta, una historia de amor que refleja la suya, intensa, inspiradora y condenada por las normas sociales y el destino. Shakespeare enamorado es una carta de amor al teatro, a la creatividad y al poder transformador del arte. La película combina la emoción de un amor imposible con el humor inteligente y los guiños históricos, logrando una obra rica en detalles y profundamente conmovedora. Fue la gran sorpresa de su año en los premios Oscar, llevándose 7 estatuillas, incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz para Gwyneth Paltrow y Mejor Guión Original. Y aunque algunos criticaron su triunfo frente a otras películas monumentales como Salvando al Soldado Ryan, lo cierto es que su encanto, su belleza visual y su sensibilidad conquistaron al mundo. Shakespeare enamorado no solo reescribe la historia del gran autor, también nos recuerda que, detrás de cada gran obra, hay un corazón que alguna vez amó profundamente. Porque a veces, del dolor más grande, nace la belleza más eterna. En 1998, Adam Sandler protagonizó una de las comedias más queridas y disparatadas de su carrera, El Aguador. Una historia tan absurda como entrañable, que conquistó al público con su humor exagerado, su corazón inesperado, y con un protagonista que, a pesar de todo, solo quería ser aceptado. Bobby Boucher es un joven tímido, extraño y con una forma muy particular de hablar. Vive sobreprotegido por su madre en las zonas rurales del sur de Estados Unidos, y trabaja como aguador para un equipo universitario de fútbol americano. Humillado y despreciado por los jugadores, Bobby parece condenado a una vida gris, donde solo el agua lo consuela. Pero todo cambia el día en que, cansado de los abusos, desata una inesperada furia contenida y demuestra tener un talento natural para el deporte, específicamente, para derribar rivales como un tren de carga. Así, lo que parecía un simple aguador se convierte, de la noche a la mañana, en una sensación dentro del campo. Con el apoyo de un entrenador excéntrico y el desafío constante de su madre posesiva, Bobby inicia un viaje lleno de tropiezos, carcajadas y descubrimientos personales. Y mientras el equipo se transforma bajo su liderazgo, él también aprende que ser diferente no es una debilidad, sino su mayor fuerza. El Aguador es una comedia absurda y alocada, sí, pero también es una historia sobre la aceptación, el valor personal y el poder de creer en uno mismo, incluso cuando nadie más lo hace. Adam Sandler, con su estilo inconfundible, logró crear a un personaje entrañable que se convirtió en ícono de la cultura popular. La película fue un éxito rotundo en taquilla y consolidó a Sandler como una de las estrellas más populares del humor noventero. Entre escenas ridículas, frases inolvidables y situaciones fuera de control, El Aguador se ganó su lugar como un clásico del cine de comedia. Porque a veces, hasta el más improbable de los héroes, solo necesita una oportunidad. Y un poco de agua bien fría. En 1998, Jim Carrey sorprendió al mundo con una actuación profundamente emotiva y alejada de su estilo habitual en The Truman Show. Lo que parecía ser una simple sátira televisiva, se convirtió en una de las películas más visionarias, conmovedoras y reflexivas del cine moderno. Dirigida por Peter Weir, The Truman Show nos presenta a Truman Burbank, un hombre común, optimista y bondadoso, que lleva una vida aparentemente perfecta en una ciudad tranquila llamada Sea Haven. Tiene un buen trabajo, una esposa cariñosa, y una rutina que jamás se desvía. Pero poco a poco, empieza a notar que algo no encaja, que hay miradas demasiado fijas, coincidencias demasiado frecuentes, y un cielo que parece demasiado falso. Lo que Truman no sabe, y lo que el espectador descubre desde el inicio, es que su vida entera ha sido una mentira. Desde el momento de su nacimiento, ha sido el protagonista involuntario de un reality show gigantesco, transmitido en vivo a millones de personas. Todos a su alrededor son actores, todo lo que ha vivido ha sido un guión, y el mundo en el que cree habitar no es más que un gigantesco set de televisión. La película se convierte así en un viaje de descubrimiento, en el que Truman empieza a desafiar su entorno, a buscar respuestas y finalmente a intentar escapar de la jaula que otros han construido para él.
Su historia no es solo la de un hombre engañado, sino la de alguien que busca la verdad, aunque duela. The Truman Show es una poderosa reflexión sobre la libertad, la manipulación de los medios, la privacidad y el derecho a decidir sobre la propia vida. Jim Carrey, en una de las actuaciones más aclamadas de su carrera, nos muestra un rostro vulnerable, sincero y profundamente humano. La película fue aclamada por la crítica, recibió múltiples nominaciones al Oscar y al Globo de Oro, y se mantiene vigente hasta hoy por su mensaje profético. Mucho antes de que las redes sociales y la sobreexposición fueran parte de nuestras vidas, The Truman Show ya nos advertía del peligro de convertir la existencia en un espectáculo. Una historia que nos recuerda que, incluso en un mundo lleno de cámaras, el acto más valiente sigue siendo atreverse a ser libre. Antes de cerrar este viaje por las películas que fueron estrenadas el año que naciste de 1998, no podíamos irnos sin mencionar a esas cintas que, aunque no estuvieron en el centro de todos los reflectores, también dejaron una huella imborrable en quienes las vieron. Algunas fueron subestimadas, otras se convirtieron en clásicos de culto, pero todas, sin excepción, merecen un lugar en la memoria. Menciones honoríficas. ¿Conoces a E.O. Black? Una historia pausada, melancólica y profundamente reflexiva sobre la vida, el amor y la muerte. Brad Pitt interpreta a la propia muerte, que toma forma humana para conocer el mundo de los vivos, pero termina descubriendo emociones que jamás imaginó. Una cinta contemplativa, bellísima en su estética, y con una sensibilidad que tocó el corazón de muchos. Pero también, Eddie Murphy nos regaló una comedia familiar entrañable, llena de carisma y humor absurdo. Dr. Dolittle, la historia del doctor que descubre que puede hablar con los animales se convirtió en todo un fenómeno entre chicos y grandes. Divertida, caótica y con un corazón enorme, Dr. Dolittle fue una de esas películas que marcaron la infancia de toda una generación. Después tenemos una cinta basada en una historia real. Esta película protagonizada por Robin Williams nos recordó que la risa también puede ser medicina. A través de su personaje, conocimos a un médico que desafió las normas del sistema para poner el alma por encima del protocolo. Un homenaje al humanismo, al humor y al poder transformador de la empatía. Ahora pasemos a la inesperada química entre Jackie Chan y Chris Tucker que dio como resultado una de las duplas más carismáticas del cine de acción y comedia. Con escenas de artes marciales espectaculares, diálogos improvisados y un ritmo frenético, una pareja explosiva se convirtió en un clásico moderno del género, conquistando al público de todo el mundo. Ahora tenemos a Mel Gibson y Danny Glover que regresaron una vez más como la icónica dupla de policías que no conoce límites. Con más acción, más comedia y la incorporación de Jet Li como un formidable villano, Arma Mortal 4 cerró con broche de oro una de las sagas más queridas del cine de acción. Una película que supo combinar adrenalina y nostalgia a partes iguales. Ahora presentamos una cinta cruda, impactante y profundamente necesaria. Esta película protagonizada por Edward Norton nos enfrenta al odio, al racismo y a las consecuencias devastadoras del fanatismo. A través de la historia de dos hermanos atrapados en la ideología neonazi, Historia Americana X no solo retrata el dolor, sino también la posibilidad de redención. Con actuaciones poderosas y una narrativa que no da respiro, es una obra que sacude conciencias y deja huella. Un retrato feroz de una realidad que aún duele y una llamada urgente al cambio. Y así cerramos este viaje al cine de 1998. Un año en el que nacieron muchas historias y quizás también naciste tú. Un año en el que las salas se llenaron de emoción, risa, aventura y lágrimas. Desde blockbusters memorables hasta joyas que marcaron nuestra infancia o juventud, estas películas no solo nos entretuvieron, se convirtieron en parte de quienes somos. Porque el cine tiene eso, nos acompaña, nos forma y, a veces, nos define. ¿Y tú? ¿Cuál de estas viste en tu infancia? ¿Cuál sigue siendo tu favorita? Déjamelo en los comentarios, y si quieres que hagamos otro viaje cinematográfico al año en que naciste, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos recordando que las grandes historias nunca mueren.